pues vamos a abrir nuestras Biblias o vamos a encender las Biblias. Dicen que hoy no es abrirlas, hoy es encenderlas, ¿verdad? ¿Qué dirían los apóstoles de este tiempo, no? Que íbamos a llegar, ¿verdad? Y al rato no van a decir encienda la Biblia, van a decir sí, me enciéndase usted. Ay, ojalá, ¿verdad? Que eso fuera lo que nos fueran a activar en otra cosa, ¿verdad? Amén. Bueno, vamos a empezar nuestro estudio el día de hoy. Ya oramos y hemos puesto este servicio en las manos del Padre Eterno. Vamos a hablar un poquito acerca de las instrucciones que Elohim nos ha dejado para sus hijos. Amén. Yo le puse aquí mandamientos abolidos o vigentes. ¿Qué creen ustedes? ¿Están abolidos o que están vigentes? Vigentes, ¿verdad? Amén. Y yo creo también que están vigentes, nada más que a mí me pasó como a muchos les ha pasado, por 22 años que estuve estudiando la palabra en el cristianismo, pues leí la palabra y sabía que en Éxodo 20 hablaba de los mandamientos, pero nomás los leía. Hasta hace 3 años fue cuando el Eterno me hizo más consciente y conciencia de que realmente los tenía que obedecer y empezar a ponerlos por obra. Y fue ahí donde vino a hacer un poquito, mucho más de clic en mi vida, y creo que hasta el día de hoy, por eso es que muchos estamos donde estamos o estamos como estamos, porque a muchos nos dijeron que los mandamientos estaban abolidos. A muchos dijeron que como estaban en el Antiguo Testamento, pues eran antiguos, estaban abolidos. Así creo uno a veces, ¿verdad? O así le enseñan. A lo mejor a muchos de ustedes no les enseñaron así. A mí sí me enseñaron así. A mí decían, o he oído mucha gente que dice, ¿verdad?, que los mandamientos están abolidos, que eso está en el Antiguo Testamento y que a hoy eso ya no está en el Nuevo Testamento. Pues sorpresa para los que vivimos eso o escuchamos eso, o los que no sabíamos eso, porque vamos a ver hoy muchas citas de lo que conocimos o sabemos por Nuevo Testamento o Pacto Renovado, y nos vamos a dar cuenta que todos los mandamientos están ahí, pero que no nos habíamos dado cuenta de ellos. Muchos no nos habíamos dado cuenta de ellos. Un ministro estaba diciendo también hace poquito que está estudiando más a profundidad el hebreo al español, y él estaba diciendo también que acababa de ver el 4º mandamiento y dice, ¿cómo es posible que todos estos años he estado enseñando, todos estos años he estado leyendo la palabra y el 4º mandamiento no me había hecho clic? Pues así hemos estado muchos, yo creo, ministros o no ministros, así hemos estado. Igual muchos los han puesto en práctica. No estamos aquí para juzgar quién los puso, quién no los puso, quién dijo que estaban abolidos, quién no dijo que estaban abolidos. Estamos aquí para aprender y para el que quiera empezar a caminar en ellos, pues ponerlos por obra a nuestra vida, porque son de bendición para nuestra vida. Amén. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 5:17 y vamos a leer el 17, el 19 y el 37, esos versículos. Los mandamientos, ¿dónde fue que se fueron dados los mandamientos a los hebreos? Fue en el monte Sinaí, donde Yahweh le entrega los mandamientos a Moisés. Ahí fue, en el monte Sinaí. Para que tengamos esa base clara ahí, que ahí fue donde por primera vez al pueblo del Eterno se le entregan los mandamientos, las instrucciones conocidas en nuestra Reina Valera como la ley. Amén. Ya estamos en Mateo 17. Dice aquí, porque muchos, este versículo para muchos yo creo que estaba velado, como para mí lo estuvo por muchos años, ¿verdad? Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Para cumplir la ley.
para cumplir sus mandamientos. Yo digo, wow, ¿cómo es posible que cuando venimos y nos hablan de las cosas del Eterno, de las cosas de Dios, venimos y llegamos a una iglesia cristiana o la denominación que usted haya llegado, y yo decía, wow, creo que lo primero que nos deben de enseñar son las instrucciones de la casa, las instrucciones del Eterno, que el Eterno dejó para mi vida, para poder enderezar mi vida. Porque digo, ¿cómo en casa papá y mamá tienen reglas, tienen instrucciones para los hijos? ¿Cómo es posible entonces que al llegar yo a la casa del Eterno no se me fueron enseñados las instrucciones? ¿Cómo es posible? ¿Cómo? Pero bueno, nunca es tarde, dicen por ahí, ¿verdad? Nunca es tarde para aprender, y ya hoy estamos aquí aprendiendo y vamos a corregir este error, o vamos a corregir, pues sí, de enseñanza, de falta de mí misma, de ponerme y ir a escudriñar la palabra, porque yo misma tengo que ir a escudriñar la palabra. Yo no estoy culpando aquí a nadie porque no me los enseñaron, no es ese el punto. El 19 dice, el versículo 19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¡Yeah! Amén. Amén. Fíjate nada más lo que dice la palabra. Wow, ¿y dónde estaba esto antes? Pues velado, ¿verdad? No había llegado el tiempo para nuestras vidas de que lo viéramos de esa magnitud. Amén. Pero gloria al Eterno, que Él es maravilloso para con sus hijos y nos ha permitido llegar hasta aquí y corregir esto en el área de nuestras vidas. Amén. El 37, vamos a ver qué dice ahí mismo, versículo 37. Amén. Amén, amén. Dice, pero sea vuestro hablar, ¿sí es el 37? Sí, pero sea vuestro hablar, sí. No, este no es. Bueno, lo dejamos ahí y vamos a Juan 2:7. No sé por qué le puse, por aquí está. A Juan 2:7. Nada más que estaba buscando aquí porque eso me pasa muy seguido, de que pongo los cambios a la hora de estar escribiendo. Pero bueno, vamos a Juan 2:7. A ver, Juan 2. Juan 2:7. Y ese estaba. ¿Por qué? No, vamos a primera de Juan 5:3. Primera de Juan, oh santo cielo. Primera de Juan 5:3. Sí, aquí está esto. Dice, primera de Juan 5:3 dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Yo he escuchado muchos que dicen por ahí, es que los mandamientos o las instrucciones o la ley que Dios dejó es muy pesada, pero la palabra aquí nos dice, pues es este el amor de Elohim, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, o sea que sus mandamientos no son pesados. No son pesados, no son gravosos. Sí lo podemos hacer. Sí lo podemos hacer. Amén. Sí los podemos llevar a cabo porque no son gravosos, no son pesados como muchos los tenemos. Es que los mandamientos son pesados o es algo muy fuerte de llevar. No es fuerte de llevar.
sí lo podemos llevar. Amén. Sí es algo que podemos hacer. Amén. No es pesado. Así que vamos también a decirle a nuestra mente que no es gravoso. Porque a veces quedamos programados con algo que nos dicen y no nos lo podemos sacar de ahí. Amén. Ahora vamos a ir a Mateo 22, 36. Mateo 22, 36 y 38. Díganme un amén cuando están ahí, si no yo se los voy a ir leyendo y ustedes los pueden ir anotando. Mateo 22, 36 dice: Maestro, aquí le preguntan uno de los apóstoles, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Yeshua le dijo: amarás a Elohim, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento que Elohim nos ha dejado. Fíjense en el 38. Este es el primero y grande mandamiento. Wow, vamos a leerlo otra vez. Maestro, ¿cuál es? Le hacen una pregunta los apóstoles. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Yeshua les dijo: amarás a Elohim, tu Elohim, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Wow, qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo es posible? El 39 dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ay, Padre eterno, ¿cómo le hacemos? ¿Estarán abolidos? No, ya lo vimos en la palabra que no están abolidos. Que esto es muy tremendo. El segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo le hacemos ahí? ¿Cómo le hacemos? Padre eterno, ¿cómo le hacemos ahí? ¿Cómo le hacemos? Y nos dijeron que estaban abolidos, que no existían, que eran antiguos. No, no son antiguos. Están vigentes hasta el día de hoy. Están vigentes en su Torah y en el Nuevo Testamento, Pacto Renovado o Brit Hadashah, están vigentes. Dice en Primera de Juan 14:15. Vamos a Primera de Juan 14:15. Amén. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ay, santo. Primera de Juan 14:15. Juan 14:15, perdón. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si en verdad amamos a nuestro Padre eterno, vamos a guardar sus mandamientos. Si no amamos al Padre eterno, no vamos a guardar los mandamientos. Por amor a mi Padre terrenal que me crió aquí en la tierra, yo me portaba bien, yo obedecía porque lo amaba, lo quise mucho y lo sigo queriendo, aunque ya está con mi Padre eterno, ¿verdad? Pero hacía lo que Él me decía. ¿Por qué? ¿Por temor, por miedo? No, porque lo amaba, le obedecía. Amén. Y es lo que nos está diciendo aquí: si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando en verdad amamos al Eterno, en verdad le amemos, le obedecemos. Amén. Y ahí mismo Juan 15:10, nomás le da vuelta a su hojita. Vamos a Juan 15:10, si es que no lo puse también equivocado. Juan 15:10 dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, dice aquí Yeshua. Wow, qué tremendo. Vamos a leerlo un poquito más detenidamente. Los que están ahí en vivo, yo les pido que vayan, agarren su Biblia.
su libreta y los anoten, porque son las instrucciones que nuestro Padre Eterno nos dejó para cómo vivir aquí en la tierra. Vamos a hacerlo. No hay otra manera de corregir a nuestra columna vertebral espiritualmente y físicamente, porque lo que no está corregido espiritualmente nos viene a afectar físicamente. No hay manera de corregir mi columna vertebral al menos que yo no obedezca mandamientos. Amén. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando la mujer que estaba encorvada, fue la que me parece, la que estaba encorvada, cuando se acerca a Yeshua y Yeshua dice, va con toda la multitud y dice, ¿quién me ha tocado? Y todos los apóstoles y los que iban con él le dicen, Señor, ¿por qué preguntas quién te ha tocado? ¿No miras la multitud cómo aprieta esto? Y él dijo, no, es que él sabía que alguien lo había tocado de diferente manera. Y dicen que ella lo que tocó fue los 666 que representan los 10 mandamientos. Aquí están en la corona, porque esta corona es una corona y un talí, y esto que sale aquí son los 666, los 10 mandamientos. Eso fue lo que ella tocó. ¿Qué hizo el Eterno? Enderezar la columna vertebral, porque ella no tenía columna vertebral, porque no estaba obedeciendo mandamientos. Si me busca esa cita para dársela. Lucas 13 del 10 al 17. Lucas 13 del 10 al 17. Léanlo ahí. Yo solamente parafraseé la historia, porque cuando uno está aquí hay cosas que uno no trae aquí. El Espíritu Divino te las recuerda, te las trae a memoria, y vayan y lean esa cita. Eso fue lo que el Mesías, la sanidad que el Mesías vino a hacer en ella. Por eso es que la columna vertebral se le endereza, porque al momento que lo toca se agarra de los mandamientos, se agarra de los 666 y empieza a caminar en los mandamientos, en las instrucciones, en la ley que el Eterno nos había dejado. Amén. Dice Juan 15:10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Wow. Para el próximo miércoles, si Dios nos lo permite, el tema que estoy haciendo es acerca del amor. Pero hoy que seguía con ese tema acerca del amor, le digo a mi esposo, es que las instrucciones, los mandamientos o la ley van ligadas al amor. Y me estoy dando cuenta aquí, si ustedes se dan cuenta, que es así. Dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Fíjense, en mi amor. Así como Yeshua, dice, así como yo, estaba hablando Yeshua, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, porque Yeshua estaba guardando los mandamientos que se le dieron a Moisés en el monte Sinaí. Yeshua en el Nuevo Testamento los estaba guardando. Qué tremendo, ¿eh? ¿Cómo es posible que pudimos haber dicho o pensado, están abolidos, porque es Antiguo Testamento y está abolido? No es Antiguo Testamento, así lo conocimos, pero es la Torá. Amén, lo que está escrito por nuestro Padre Eterno ahí. Ahora vamos a ir a 2 de Juan 1:6. Amén. 2 de Juan 1:6. Amén. Wow, todo le digo que los mandamientos están ligados con el amor. Amén. Dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Wow, dice, ¿cuál principio? Pues desde que se nos fue dado en el monte Sinaí. Desde allá, desde ese principio. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Cuál principio? Desde que se fueron dados a Moisés en el monte Sinaí y a todo el pueblo. Wow. Dice el principio.
¿Ve? Yeshua estaba hablando Torah. Los apóstoles estaban hablando Torah. Amén. Y estoy tocando casi puras citas del pacto renovado del Nuevo Testamento, porque si habíamos pensado o habíamos dicho o nos enseñaron que la Torah estaba abolida, pues bueno, todo esto está en todo lo que es el pacto renovado, para que no tengamos ninguna opción de decir, no, pues es que de los mandamientos nada más se hablaba allá, en el Antiguo Testamento, y quedaron abolidos. No, todo esto está en lo que es el Nuevo Testamento, el pacto renovado. No puede estar abolido, no importa quién nos haya dicho eso. La palabra dice otra cosa y vamos a creer a lo que está escrito en la palabra. Y en Romanos 7:8, vamos a Romanos 7:8 y vamos a leer hasta el 11. Romanos 7:8, 10 y 11. Vamos ahí. Dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Wow. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Wow. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¡Wow! Fíjate nada más, qué tremendo. Y a veces pasamos desapercibido todo esto. Sin la instrucción, realmente uno está muerto. ¡Wow! Vamos a ver Primera de Corintios 7:19. Primera de Corintios 7:19. Que el Padre Eterno nos ilumine, ¿verdad? Amén. Dice, Primera de Corintios 7:19, la circuncisión nada es y el incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Elohim. Porque nos han dicho, ¿verdad? A muchos les han dicho, ¿verdad? Que se tienen que circuncidar una vez que están conociendo más que nada lo que estamos conociendo, del hebreo al español. Dicen, entonces a hoy tiene que circuncidarse, pero de nada sirve que se circuncide si no guarda mandamientos. Eso no, eso era lo que Pablo les decía. ¿De qué sirve que los judíos los obliguen a todos los que están viniendo hoy a la Torah a que se circunciden si no han entendido y van a seguir pecando? Entonces si no van a guardar mandamientos, de nada sirve que se circunciden. A hoy el Padre Eterno quiere que tengamos el corazón circuncidado para obedecer sus mandamientos. Amén. Y bueno, lo de la circuncisión pues es otro tema, pero ahí ya si hablamos naturalmente de esa área. Pero lo que Pablo les estaba diciendo aquí, de nada sirve que vayas y te circuncides si no vas a obedecer mandamientos. Amén. Efesios 6:2. Hoy vamos a ver mucha palabra, porque si por lo que no leímos en la casa, lo vamos a leer aquí hoy. Amén. Efesios 6:2. No estoy en Efesios 2, Efesios 6:2. Amén. Dice aquí, este es otro mandamiento que
por eso es que, wow, es necesario que empecemos a obedecerlos. Le decía ayer a mi esposo, yo por un año he estado orando que entendí esto, que el Padre Eterno me ayudara a obedecerlos y a llevarlos a cabo. Y he estado orando por eso, que me ayude a amarlos, a obedecerlos, a entenderlos, a aplicarlos, a corregir todo esto en mi vida. Y he empezado a corregir todo esto en mi vida. Amén, dice, no todos, pero ahí voy, como yo les he dicho, que ya estamos sabiendo, ahora vamos a entenderlo y vamos a llevarlo, ya que lo entendiste, a la práctica. Es un proceso. Y en Efesios 6:2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Wow. Este es un mandamiento. Aquí está. Aquí está en la palabra. No lo digo yo, lo dice la palabra. No lo podemos quitar. Amén. Y aquí no dice, pues honre a su padre porque fue muy bueno con usted, honrelo. Aquí no dice. Ni tampoco dice, no lo honre porque su papá fue muy malo con usted. Estamos hablando de los dos, papá y mamá. Aquí no dice. Aquí solamente dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa? El 3 dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Wow. Como que nos interesa, ¿verdad? Nos urge más bien. Nos urge. Muchos saben, ¿verdad?, de dónde el Padre Eterno me ha sacado a mí, de una familia totalmente disfuncional. Y he tenido que corregir muchas cosas en mi vida. Hasta el día de hoy todavía estaba corrigiendo cosas con mi mamá. Imagínense nomás, después de 25 años de conocer de las cosas de Dios, le decía a mi esposo, hasta el día de hoy todavía estoy corrigiendo cosas en mi vida. Si yo me hubiese quedado con todo ese coraje, ese odio que yo le tenía a mi mamá, pues imagínense, imposible me fuera a aplicar este mandamiento, ¿verdad? Fuera muy difícil para mi vida aplicarlo, pero conforme lo he venido entendiendo y mucho tiempo atrás, el Padre Eterno me ha llevado a sanar mi corazón de una manera tan bonita, que yo creo que así como se lo sanó a José en la parasha del sábado pasado, el Eterno ha venido a sanar mi corazón de esa manera. Algo muy maravilloso que hoy yo puedo decir que sé que es mi mamá biológica y ella lo sabe, que mis padres fueron mi papá Cosme y mi mamá Juanita, que fueron los que me criaron. Ella sabe que es mi mamá y creo que hoy hemos desarrollado no solamente una amistad de mamá e hija, sino de amigas, como de hermanas, que es algo muy bonito, que a lo mejor si me hubiese quedado con ella no lo hubiera logrado, ¿verdad? Pero Dios conoce sus caminos. Y hoy tenemos una relación muy bonita y ella dice, al hablar contigo me siento como si estuviera hablando con cualquier otra de mis tías. ¿Por qué? Porque fuimos criadas por el mismo papá las dos. Lo mismo que se le enseñó a ella, se me enseñó a mí. Las mismas instrucciones para ella fueron las mismas instrucciones para mí. Es eso como que hace esa unidad de hermanas, no de mamá e hija. Y hoy espiritualmente, como ella conoce de las cosas del Eterno, pues para mí es una bendición muy grande tenerla como amiga y poder hablar con ella de muchos temas, ¿verdad? Es algo maravilloso. Dios sí sana nuestras relaciones y hoy me permite honrarla. Qué hermoso es. Sí estoy, se está alineando la columna. Estoy agarrada de los sixes del Eterno y corrigiendo una a la vez, pero ahí voy, ¿verdad? Amén. Y yo creo que cada uno de nosotros vamos a empezar a hacerlo, a corregir cada una de esas áreas en nuestras vidas. Y mientras vamos a ir a Colosenses 2:22, amén. Se los cuento como testimonio de que vean que el Padre Eterno sí hace milagros en nuestras vidas, corrige muchas cosas cuando venimos a Él y le conocemos y empezamos a escudriñar su palabra. El Padre Eterno hace muchos milagros físicos, creativos en nuestra vida. Y en Colosenses 2:22 dice,
en conformidad a mandamientos y a doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Wow. O sea que hay muchos mandamientos y doctrinas de hombres que nos vinieron a poner en vez de enseñarnos los mandamientos que el Padre Eterno nos había dejado para ti y para mí. Qué tremendo. Primero nos enseñaron doctrina y hasta el día de hoy tenemos que venir a conocer la instrucción del Padre Eterno para mi vida. Yo le decía a una persona, por eso es que el día de hoy vemos tanta destrucción en lo que es la familia. Porque si yo no conozco las instrucciones de mi Padre Eterno para mi vida, ¿ustedes creen que mi esposo y yo vamos a saber qué reglas poner en casa? No vamos a saber qué reglas poner en casa. Y si mis padres y mis abuelos no conocieron eso, pues yo voy a criar a mis hijos creyendo que lo que me enseñaron mis padres, así tengo que corregir yo a mis hijos, o esas son las instrucciones que yo tengo que poner en mi casa. Y no es así. Yo tengo que poner las instrucciones en mi casa basadas a lo que dice la palabra. Qué tremendo. Y le digo, ya hoy, pues miren la destrucción en tantas familias, hasta el día de hoy en el mundo entero, porque no conocíamos, o muchos todavía no conocemos, las instrucciones que el Padre Eterno nos ha dejado. Amén. Vamos a ir a Tito 1:14. A ver, los que están ahí en vivo, bien listos con su Biblia, bien listos con su Torah. Amén. Vamos ahí, Tito 1:14. Dice aquí, casi va con el que acabamos de leer, dice, no atendiendo a fábulas, santo Dios, y esto se nos acaba de caer hace unas 3 semanas atrás. Dice, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Wow, que nos apartan de la verdad. Tenemos que ir directo hacia el Eterno, porque en el caso de nosotros que venimos saliendo de Roma con mucha idolatría, y luego decimos, no, wow, ya llegamos. Y ahora estamos estudiando la Torah conforme a las raíces hebreas o como usted lo haya entendido. Y resulta que allá también por el lado de Judá están llenos de idolatría babilónica. Entonces uno dice, pues ¿a dónde voy? Y resulta que tanto de este lado como de este lado el camino está preparado para que yo no llegue hacia el Eterno, si nos damos cuenta. Y de aquí, para discernir, dice la palabra, entre lo santo y lo profano, solamente el Espíritu Divino me puede sacar de ahí. Porque esto de Babilonia o de Babel es tan sutil que entra como agua suave, y cuando te das cuenta estás adorando a los ídolos babilónicos. Qué tremendo, ¿ah? De aquí solamente el Espíritu Divino nos saca, y nos sacó hace 3 semanas, donde se nos cayó esto y se nos cayó Roma y se cayó Babilonia, y le digo ahora sí, directo hacia el Eterno con la palabra. Y dice la palabra que el Espíritu Divino es el que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Usted y yo clamamos al Padre Eterno para que seamos guiados por su Espíritu Divino, y no nos dejará caer en el error, y nos abrirá los ojos de vuestro entendimiento para entender que estos son ídolos de Roma y estos son ídolos de Babilonia, y no puedo caer ahí. Para los que dicen que nos fuimos a judaizar, no, tranquilos. No nos fuimos a judaizar, me fui directo a buscar al Padre Eterno, que es el único que me puede dar vida eterna, y el único que puede corregir mi columna a través de sus mandamientos. Amén. Solamente el Espíritu Divino es el que hace todas estas cosas en nuestras vidas. Ningún otro ser o personaje o ídolo puede hacer los milagros que nuestro Padre Eterno hace con cada uno de nosotros. Amén. Ya estamos cansados de tanta idolatría. Ahora tenemos que salir de ahí. Vamos a ir ahora a Hebreos 7:18. Amén. Hebreos 7:18.
Hebreos 7:18 dice: ¿queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia? Pues no, para nada. No es así. Dice el 19: pues nada perfeccionó la ley y de la instrucción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Elohim. Amén. Y si nos quedáramos detenidos leyendo todo el capítulo, entenderíamos todo muy claro, pero pues llevaríamos mucho tiempo, porque si leemos todo el capítulo, wow, más claro nos quedaría todo esto. Vamos a Primera de Juan 2:3. Amén. Dice, Primera de Juan 2:3 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Wow. En esto conocemos, en esto nos damos cuenta que en verdad nosotros conocemos al Padre, porque guardamos sus mandamientos. El que guarda sus mandamientos en verdad le conoce a Él. Wow. Y el que dice yo le conozco, y el 4 dice: y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y yo lo iba a parafrasear, ¿verdad? No me había dado cuenta que estaba ahí. Bueno, y si la verdad no está en él, quiere decir que Yeshua no está, porque yo soy la verdad. Y si la verdad no está en ti y en mí, Yeshua no está en nosotros, porque Yeshua es la verdad y la vida. ¿Cómo le hacemos con esos versículos? Los quitamos, dijo una persona que conoce de Dios, le arrancamos la hoja, o la quitamos de la Biblia encendida, le apagamos esa página, la quemamos. ¿Qué hacemos ahí con eso? Amén. Wow, qué tremendo. Esto es algo que nos debemos de tener bien claro. Primera de Juan 3-4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y el 4, leamos, escuchamos, meditamos y tratemos de entender lo que estamos leyendo. Dice el 4: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Yo no lo digo, lo dice su palabra. Así es. Pero mira, te digo que si leyéramos todo el capítulo, wow, dice el 5: pero el que guarda su palabra, sus mandamientos, en este verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado. Wow, por esto sabemos que estamos en él. Por esto sabemos que estamos en él. Los mismos mandamientos, su misma ley o instrucción viene a perfeccionarnos. Más todavía. Wow. El 6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Yeshua? En los mandamientos de su Padre. Ay, santo. ¿Cómo le vamos a hacer a todo eso? Marcos 12:29. Vamos a Marcos 12:29, que el Padre Eterno despierte su espíritu. Amén. Porque yo sé que cuando vamos a leer la palabra o estamos así recitando la palabra, se duermen, les da sueño, están cansados, se sienten, empiezan a bosteciar. ¿Por qué? Porque la palabra es poderosa, porque la palabra tiene poder para sanar, para libertar, para corregir, para instruir en justicia, dice la palabra.
Eso, no hay nada más poderoso que leas o escuches su palabra. Eso es lo único que va a venir a sanar y a corregir y a libertar mi alma. Por eso es que el otro te pone sueño, te pone cansancio, se te hace aburrido. Dice, ay no, ahí nada más leen y leen y leen. Pues es que esto es la palabra, es lo único que me va a libertar. La palabra es la única que me va a sanar, no hay otra. El que hable aquí y me ponga a dar una prédica de motivación, te va a inflar por la tarde y mañana, es más, ni mañana. Cuando llegues a la casa, yo siempre digo, vas a llegar a la casa y el diablo va a estar sentado ahí esperándote y tú no sabes ni cómo echarlo para afuera. Pero vas bien motivado del servicio, de donde hayas ido, vas bien motivado. Y como y él con el alfiler. Sí, ¿verdad? Llega el globito bien inflado, dicen aquí, y él está ahí sentado en la sala con el alfiler y ¡pum! Y se acabó. ¿Y cómo lo echas para afuera si no tienes palabra? Se te olvidaron los pocos versículos que nos hemos aprendido, ahí se quedaron. Y ni te digo para qué te cuento cuando estamos en las luchas, ¿no? Que todo se nos viene a la mente, menos la palabra, ¿no? Ahí en vez de que recordemos la palabra y aprendamos cómo echarlo para afuera, dijo un hermano, empezamos angelito de mi guarda, mi dulce compañía. Y la palabra se fue. ¿Por qué? Porque cuando estamos estudiando palabra, el otro, dice mi pastor, viene y se te sienta aquí y te empieza a dormir, a poner 1000 pensamientos. Estás aquí sentado, pero tu mente anda no sé dónde. ¿Por qué? Porque él no quiere que la palabra penetre tu alma, tu espíritu. Por eso. Ay, santo, ya estamos ahí, Hebreos. Marcos, sí, perdón, Marcos 12. 29, leíste, ¿verdad? Lee del 29, del 31 hasta el 34. Yo dije, bueno, vamos a empezar desde el 29. Dice, y Yeshua le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, Shema Israel, el Señor nuestro Elohim, el Elohim uno es, y amarás a Elohim, tu Elohim, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Esto es para que lo tengamos pegado así ahí en un papel en el refrigerador o en la estufa o en el espejo donde más nos veamos. El 31 dice, y el segundo es semejante. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Muchos dicen, es que quedaron abolidos. Pero leímos al principio en Mateo 5, 17 y 19 que el Eterno no vino a abolir nada. Él vino a que se cumpliera y más poderosamente. Me decía una persona, pero es que es más mejor a hoy que en el Antiguo Testamento. Y yo le decía, ¿por qué dices que es más mejor a hoy? Y dice, porque allá si lo encontraban a una persona en adulterio, pues lo tenían que matar. Y le digo, si lo encontraban, y si no lo encontraron, ya la hizo, ya se salvó. Y le digo, eso no es así. Aquí es más fuerte todavía. Y dice, ¿por qué? Y le digo, porque el Eterno dijo, Yeshua dijo, el que codicie, ya pecó. El que codicie, el que vea, ya pecó. Y me dice, sí, pero no están muertos. Y le digo, físicamente no, pero espiritualmente un porcentaje. Estamos muertos. Y estamos muertos porque Él dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y que tenemos que despertar de ahí. Wow. Bien muertos, así que no. A hoy es mucho más difícil. Seguimos con el 31. Con el 32 me dijiste hasta el 31 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro,
verdad has dicho, que uno es Elohim y no hay otro fuera de él. Wow. Dice, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y vea lo que dice Yeshua. Ay, Padre eterno, ¿cómo le hacemos con todo eso? Alguien me dijo, ¿usted cree que es fácil servir al Eterno a las cosas de Dios? No, no es fácil, pero no es imposible. Empezando por amar a algunos prójimos que dicen, es que yo los amo, pero los prójimos me la complican. Es para que se rían ahí un poquito, ¿verdad? Para despertar y asustar ese que va y se le sienta por aquí, no los duerma. Échenlo fuera de ahí, sóplenle ahí, sáquenlo de ahí. El 34 dice, entonces Yeshua dijo, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Elohim, y ya ninguno os sabe preguntarle. O sea que él sabía los mandamientos, el escriba. Claro. Y Yeshua le responde, wow, no estás lejos del reino. Todavía no estás ahí, pero no estás lejos. Wow. Creo que nos ha pasado a muchos de nosotros. Y nosotros, si no sabemos los mandamientos, ni siquiera estamos cerca del reino. No, el escriba estaba cerca, El escriba estaba cerca. pero nosotros lejos, que ni siquiera los conocíamos. Wow, y Yeshua le dice, entonces viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino, no estás lejos de la instrucción de Elohim, y ya ninguno osaba preguntarle. Pues claro que no, ¿verdad? Con eso tuvieron. Imagínate si siguen preguntando. Ay, Padre eterno. O sea, pues ¿cómo? Híjole, ¿cómo le hacemos con todo esto? Ay, Padre eterno. Imagínense preguntarle a Yeshua, nos vamos a salir bien parados si no estamos haciendo lo que está en su palabra. Si no está bien parado, mejor piense lo que le va a preguntar a Yeshua. Wow. No, imagínate, si eso es ahorita, en los mandamientos, ahora en el día del juicio, Pues, ¿cómo te defiendes? ¿Qué dices? Pues no, pues ahí te van a pasar la película de toda tu vida. Ajá, va a estar enfrente. Ay, dice Silviano, ay, ¿qué digo? Es que esa es una realidad y estamos más cerca de eso de lo que ustedes no se imaginan. Estamos muy cerca. Por eso es necesario que el tiempo que el Eterno nos preste vida, enderezar nuestra columna, aplicar los mandamientos, que aquel no los hace, déjalo, no te importa. Si el Padre permitió que tú lo supieras hoy, corrígelo tú, corrígelo. Y yo lo empecé a corregir, yo lo entendí, yo le dije a mi esposo, yo lo voy a corregir. Yo empecé a corregirlo. Aquel no quiere, pues ni modo, pues, yo lo tengo que hacer. Hoy que el Padre Eterno nos está permitiendo corregirlo, vamos a corregirlo. Vamos a Lucas 1:6. Esto está bueno para leerlo todo el capítulo. ¿A qué horas son? 8:33. A lo mejor sí, yo creo que sí lo alcanzamos a leer para que entendamos bien ¿cómo se dijera? El concepto de los mandamientos. Y vamos a leerlo desde el 1:1 desde Lucas 1:5. Dice, vamos a leerlo todos juntos, concéntrense, métanse en la historia. Vamos a pedirle a los ángeles que vengan y sienten a cada baby ahí calladitos para que dejen escuchar a sus papás. Amén. Y concentrarse en la palabra. Amén. Para poderlo entender y podernos llevar este regalo o este tesoro en nuestra alma y en nuestro espíritu. Amén. Que hay esa paz, ese shalom. Amén. Sí podemos, sí se puede. Dice, y hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías,
de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisheba. Ambos eran justos delante de Elohim y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas de Elohim. Fíjate, esta pareja, Zacarías, Galván. Zacarías. Ambos, el 6, ambos eran justos delante de Elohim y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas de Elohim. Ellos los llevaban a cabo, todos los mandamientos de Elohim. Y aquí para las personas que no pueden tener hijos, ahí les va el porqué y la sanidad. Amén. El que la agarró. Dice, pero no tenían hijo porque Elisheba era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Elohim según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario de Elohim, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel de Elohim puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisheba te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Elohim. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, del Espíritu Divino, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan a Elohim de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Elohim un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Elohim, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que él había visto visión en el santuario, y les hablaba por señas, y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elisheba, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Elohim, él, en los días en que se dignó quitar mi afrenta de los hombres. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Acaso habrá cosa imposible para el Eterno? El guardar, fíjate lo que hace el guardar los mandamientos. Pues vamos a leer toda esta historia, todo el versículo, y sigue, va, pero es mucho. Pero ¿qué dice? Que Juan andaría como en los días de Elías, con el espíritu con el cual anduvo Elías en aquellos tiempos. ¿Y qué es lo que está sucediendo el día de hoy? Dice que en el día de hoy lo que se está cumpliendo es que lo mismo que profetizaba Elías y Juan, hacer volver, dice, los hijos del Eterno a casa, enseñando instrucciones, enseñando mandamientos. Eso es lo que tenemos que pregonar el día de hoy.
hacer que los hijos regresen y enseñar instrucciones, porque hemos vivido por años, por décadas sin instrucciones y no nos ha ido nada bien. Por eso es que el día de hoy en nuestro pueblo, en nuestra nación, vemos tanta esterilidad. ¿Por qué? Porque no guardamos mandamientos, y esa es una de tantas consecuencias que vivimos en nuestras vidas por no guardar los mandamientos. ¡Wow! Es hora de aplicar los mandamientos, guardar los mandamientos, obedecer los mandamientos, instruir a otros en los mandamientos. Es lo único que nos va a hacer retornar a la casa y corregir y ser amados por el Eterno, y que el Eterno vive en nosotros, y eso verdaderamente hablará de nosotros, que nosotros en verdad le conocemos a Él. Porque si no guardamos sus mandamientos, como dice aquí, no le conocemos y lo estamos haciendo mentiroso. Ay, Padre Eterno. Wow, qué tremendo, ¿verdad? ¿Cuánto hay que leer para conocer, para aprender lo que el Padre Eterno dejó para mi vida? Hoy le decía a una persona, lo único que te puedo decir es que leas y leas y leas desde Génesis para que puedas entender, porque si no, ni siquiera vas a entender lo que yo te hablo. Sí, exacto. Y lo único que te va a producir lo que yo te diga es temor o coraje. ¿Por qué? Porque no leemos. Y cuando no leemos, eso es lo que produce nuestras vidas. Si ahorita tú vas a decirle a alguien que nunca ha guardado mandamientos ni los conoce y le dices, oye, ¿sabías que tienes que hacer esto y eso? ¿A poco no? ¿Vea? Vamos a Romanos 7:9. Romanos 7:9. Romanos 7:9 al 12. Vamos a ver. Y pues aquí quien está hablando es Pablo. Entonces vamos a ver qué dice Pablo. Pablo hablaba Torah. Pablo no hablaba otra cosa, porque para los tiempos que Pablo estaba predicando, si es que no me equivoco, y al igual sí, porque no recuerdo bien, pero para cuando Pablo estaba hablando Torah, todavía transcurrieron como 100 años después para que se escribiera lo que conocemos por Nuevo Testamento. Así que lo que hablaba Pablo, lo que hablaban todos los apóstoles era Torah. Romanos 7:9 hasta el 12 dice el 9: y yo sin la ley, sin los mandamientos, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Wow. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo y justo y bueno. Los mandamientos son santos, justos y buenos. Esa es la verdad. De manera que a la ley y a la verdad es santa, y el mandamiento santo y justo y bueno. Esa mi vida. Es que esa mi vida. Yo sé que si Silviano instruye al niño y le da una instrucción ahí y lo corrige, no le va a gustar, ¿verdad? Más si desobedeció, ¿verdad? Como nosotros hemos venido desobedeciendo, que lo tomamos como a regaño, ¿verdad? Como a pleito. Igual nosotros, cuando nos quieren corregir a través de esto, así lo tomamos. Porque no nos lo habían enseñado, pero es bueno, nos corrige. Es una manera del Eterno amarnos. La corrección es amor. Se me ama porque me corrige, me ama. Wow. Así Y es. vamos a ir a primera de Juan 4:21. Primera de Juan 4:21. Si es que
si es que no lo escribí mal también. Sabían, les digo dicen un secreto para ustedes, pero no, bueno, aún para mí, que me vine a dar cuenta hace poco, que y todo este tiempo he padecido de dislexia. ¿Sabían eso? Ni yo lo sabía, solo me daba cuenta porque me pasaba esto que me pasa, y yo no sabía por qué me pasaba hasta que lo fui a investigar, y ese es, y dije wow, y toda mi vida he vivido así, sin ir a ningún médico que me atendiera ni nada de eso. Y a hoy pues el Eterno ha hecho maravillas en mi vida. Ha hecho muchas sanidades más que físicas en mi alma, de tal manera que le dice a uno de mis hijos, he tenido que morir y el Eterno ha tenido que venir y resucitarme. De esa magnitud el Eterno ha venido a hacer milagros en mi vida. Primera de Juan 4:21 dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Elohim, ama también a su hermano. Wow. Pero si guardo mandamientos, y si no guardo mandamientos, no lo amo. Esa es la verdad, ¿verdad? Porque aquí lo dice. Aquí lo dice. ¿Cómo le hacemos con todos los hermanos que no nos aman? ¿Cómo le hacemos con el prójimo que no nos ama? ¿O cómo le hacemos con el prójimo que no amamos? Ay, Padre eterno. Ahí mismo vamos al 5:2. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Elohim, cuando amamos a Elohim y guardamos sus mandamientos. Wow, en esto conocemos que amamos a los hijos de Elohim, cuando amamos a Elohim y guardamos sus mandamientos. ¿Usted quiere saber quién en verdad lo ama? Quien guarda mandamientos. Es cierto. Es cierto. Y hoy, por eso es que le digo que estaba haciendo sin pensarlo, sin tener como una secuencia o querer llevar una secuencia. Empecé a hacer el tema del amor. Y a lo mejor van a decir, ¿no es cierto? Nos está choreando, ¿verdad? No, aquí está donde empecé a hacer el tema del amor y fui al origen de lo que es el verdadero amor. Y el verdadero amor en hebreo es Java. Y cuando empecé, todavía hoy seguí con ese tema. Y llega mi esposo y le empiezo a leer unas citas. Y le digo, wow, es que lo que estoy descubriendo. Digo que primero la palabra corrige hacia acá. Por eso es que dice que la palabra es una espada que corta hacia acá y corta hacia allá. Cuando se prepara un tema o el Padre nos da un tema, cuando fuimos al Instituto Bíblico, nos enseñaron cómo hacer un tema. Todo en orden temático, todo muy ordenado. Tengo 150, nos dijeron que hiciéramos un semillero y se le llama semillero porque nos hicieron hacer 150 o 250 temas, fíjate, y ahí los tengo en el folder de cómo hacer los temas. Para graduarte tienes que hacer todo eso, y nos enseñaron cómo hacer un tema. Cuando estaba haciendo esto no estaba como uniendo los dos, sino que ahorita que llega él y estaba en esto de prepararlo para primero Dios el miércoles que viene, y le digo, ¿sabes que he estado descubriendo? Que los mandamientos van unidos al amor. Le digo, y que todo nos lo han enseñado, o que nos dicen, no es que si me hace esto, si me da esto, me ama. No, es que todo lo tenemos al revés, cambiado. No es así. Fíjate lo que dice aquí la palabra. El que ama mandamientos, el que guarda los mandamientos, en verdad te ama. El que no guarda los mandamientos no te ama. No, y yo no lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Cómo hacemos con eso? ¿Cómo hacemos con los que no guardan mandamientos? ¿Usted les quiere seguir creyendo que lo aman? Está tremendo, ¿verdad? Está tremendo esto. Lo leemos otra vez. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Elohim, cuando amamos a Elohim y guardamos sus mandamientos.
Dice el 3, pues este es el amor de Elohim, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, lo que vimos hace atrás unos minutos en otras citas. Wow, pues este es el amor de Elohim, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Wow. Y si seguimos ahí con todo el capítulo, usted se va a dar cuenta de lo que está hablando ahí. Ay, no, Padre eterno. Nos vamos, tengo otras citas, pero va a ser mucho. Quiero compartirles esto porque también es como ahorita lo que acabamos de ver. Vamos a ir a Primera de Timoteo 1:18 y ahí vamos a cerrar. Amén. 1:18. Ajá. ¿Qué? Porque ya van a ser las 9. Amén. Yo espero que los que nos estén viendo en verdad se estén gozando, porque si no se goza con la palabra, pues no sean dos con que se pueda gozar, ¿verdad? Porque si usted está esperando que venga el más ungido a libertarlo y a ponerle la mano para que sea libre, déjeme darle una noticia, que no funciona así. Mientras yo no corrija mandamientos, no va a suceder eso en mi vida. No va a pasar. Se lo digo yo, que vengo de recorrer ese camino, y no, muchas cosas no sucedieron así, al contrario. Amén. Estamos ya ahí. Primera de Timoteo 1:18 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti milites. Wow. Por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Hineo, Alejandro, a quienes entregué al oponente, para que aprendan a no blasfemar. Santo y poderoso. Wow, qué tremendo. Muchos de nosotros, aún que hemos venido a este camino, se nos va a hacer gravoso, como dice aquí, aunque no son gravosos, dice el Eterno, pero a muchos se nos van a hacer, y vamos a desistir de seguir guardando sus mandamientos porque creemos que es gravoso, pero no es gravoso. No, yo creo que no hay nada más hermoso que honrar a mi padre y a mi madre, porque es un mandamiento. Y no hay nada más hermoso, amar al Eterno con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas, dice. Creo que desde que yo llegué a conocer de las cosas de Dios con mis pastores, José Ángel Jasso y Irma Gómez, desde ahí me enamoré del Padre Eterno. Desde ahí hasta el día de hoy. Y cuando vienen circunstancias a mi vida que me traen desánimo, yo siempre oro y le digo al Padre: recuérdame de dónde he caído y devuélveme a mi primer amor. Porque cuando yo llegué ahí verdaderamente, yo me enamoré de Él como me había enamorado de mi esposo. Así, igual, yo no podía faltar, porque yo sabía que había alguien que me estaba esperando, literal. Y por amor al Eterno, por ese amor que yo sentía hacia Él, vine a corregir muchas cosas en mi vida. Muchas cosas en mi vida vine a corregir. Por ese amor, hasta el día de hoy, sigo corrigiendo cosas en mi vida. Creo que esto es algo de lo que nos deberían de haber enseñado desde un principio, a corregir en nuestras vidas. Pero bueno, no fue así. Hoy lo estamos aprendiendo. Vamos a aplicarlo. Vamos a aplicarlo, que no nos quede nada más ahí como una enseñanza más, dice su palabra, que no seamos oidores de su palabra, sino que seamos hacedores de ella. Amén. No tan solamente oidores, dice, ser hacedores de ella. Estaba una que quería porque me gustó mucho, pero no la encuentro aquí. No la encuentro. Donde te digo que una vez me di cuenta, me dice que Pablo mató a ¿quién era? A Teófilo, que lo recibieran en su casa, porque ya le había enseñado y guardaba los mandamientos.
¿Te acuerdas? No, porque ya la leí como 18 veces. Debe de estar ahí en Timoteo o Tito. Debe de ser una de esas. Esa cita me gustó mucho. Bueno, la voy a parafrasear porque a veces nosotros creo que cometemos mucho eso, nos pasa mucho eso en nuestras vidas, como lo que acabamos de leer ahorita, ¿verdad? De lo que es el amor, que son los mandamientos. Y ahí Pablo le dice cuando Pablo estaba en la cárcel, le dice, me parece que le dice a Tito, a Timoteo, le dice, recibe a este que estaba en mis prisiones conmigo. Dice, pero yo le he enseñado los mandamientos y ahora él guarda mandamientos. Dice, entonces, como guarda mandamientos, recíbelo en tu casa. Y eso me hizo como que clic. Y nosotros a todo mundo llevamos a nuestra casa. Guarde o no guarde mandamientos. Es más, pues si ni nosotros lo guardábamos, ¿verdad? ¿Cómo hacemos con eso? Y yo dije, wow, pero no, a ver si mi esposo me encuentra la cita, solamente la tengo aquí, la parafraseé. ¿Es que? Filemón, ¿qué? Capítulo 1 del 8 en adelante. A ver, vamos con Filemón. Ruega por Onésimo. Filemón 1, ¿qué? 8 en adelante. 8 en adelante, Filemón 1, 8. No, dice, dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Yeshua para mandarte lo que conviene. Fíjate, o sea que había confianza, Pablo les tenía confianza, por eso le dice, por lo cual aunque tengo mucha libertad en Yeshua para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Yeshua, te ruego por mi hijo Onésimo, fíjense, hijo en el área espiritual, no hijo de sangre, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera tenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibiese para siempre. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Y si seguimos leyendo, nos vamos a ir todo el capítulo, nos vamos a ir dando cuenta de lo que Pablo le estaba diciendo en la que tenía aquí la otra. Sí dice así, porque guarda mandamientos. La Reina Valera nos dice exactamente así, no sé en la tuya, la versión que tú tienes. Pero eso es lo que él enseñó, por eso dice, recíbelo en tu casa. Por eso dice, recíbelo en tu casa, porque le ha enseñado, Pablo le ha enseñado ahí las instrucciones del Eterno. Fíjate nomás, aún Pablo, prisionero, tenía cuidado de eso, de que no iba a mandar a sus hermanos, a su prójimo, algo que no estuviera alineado a las cosas del Eterno. Y ahí lo dice, en otro tiempo nos fue inútil, porque no conocía, pero lo tuvieron que llevar junto con Pablo a la prisión para que Pablo lo corrigiera. Dice, pero ahora nos es útil, ahora nos es útil. Wow, qué tremendo. Pues no sé ustedes, pero yo aún desde que estaba haciendo el bosquejo me he gozado en sus mandamientos, y lo que me faltaba por no entender aquí es como que el Eterno se caen todas, dicen, las capas de las cebollas, ¿verdad?, de mis ojos, y empezar a caminar más claro y más directo en obediencia hacia el Eterno, con los mandamientos, poniéndolo por fundamento y columna de mi vida espiritual y física. Amén. Y eso es lo que me gustaría, ¿verdad?, que cada uno de nosotros pudiéramos hacer, poner sus mandamientos como columna de nuestras vidas, para no errar en blanco de aquí en adelante. Y tengamos cuidado, porque eso ha sido también muchas causas de que nos hiera nuestra alma, nuestro corazón,
tan fácilmente nosotros entregamos al corazón a las personas, cuando nuestro corazón se lo tenemos que entregar primero a Él y guardar sus mandamientos y asegurarnos que antes que yo le dé entrada a alguien más a mi corazón, guarde mandamientos. Porque somos malos, no, porque tenemos que guardar nuestro corazón. Y la palabra lo dice también, por sobre toda cosa guardada, dice, guarda mi corazón, porque de él mana la vida. Yo tengo que guardar mi corazón. Yo no puedo dejar a cualquier persona que venga y la dañe, que ni siquiera esté interesada en conocer a mi Elohim, solo en venir en dañarme. Y para el próximo miércoles, si Dios nos permite, yo quiero hablar de eso, porque hemos conocido un amor egoísta, hemos conocido un amor convenenciero, que si algo puedo sacar de ti, te amo, si algo puedes sacar de mí, me amas, y si no, ahí nos mantenemos ambos porque es convenenciero, y como me conviene que me ayudes, pues te conviene que te ayude, entonces ahí, no, eso no es así. Lo acabamos de ver en sus mandamientos y ojalá retengamos lo que hemos visto hoy, porque nos hemos dado cuenta que esto va conectado al amor del Eterno, que no es lo que habíamos vivido, no es lo que nos han dicho, sino que el Eterno dejó una instrucción perfecta para ti y para mi vida. Amén. Vámonos a poner de pie, y a los que están ahí en vivo, pues que el Eterno me los guarde, me los bendiga, y que haya sido de grande bendición esta palabra para cada uno de ustedes, que nos hagamos hacedores de ella y no tan solamente oidores de lo que hemos aprendido el día de hoy. No lo digo yo, lo dice su Torah, amén, lo dice su palabra. Así que damos toda honra y toda gloria, que el Espíritu Divino aún mientras duermen los siga ministrando a través de lo que hoy hemos visto, y si anotó puede y vaya y dele otro repaso a cada uno de los textos o versículos que hemos visto el día de hoy. Que el Eterno resplandezca sobre sus vidas, tenga de ustedes misericordia y les dé shalom, paz. Amén. Bendiciones.